Hello, hello, hello everyone. Muy buenas noches. Vamos a esperar a tener un poco de audiencia si están despiertos. Vamos a hablar de un tema interesantísimo. No voy a abundar mucho sobre ese tema ni a dar muchos detalles, sino algunos principios básicos a establecer dónde es que está el error de interpretación de los dispensacionalistas en este tema. Cometen error grave de interpretación. No entiendo por qué cometen el error, porque el texto es muy claro. El texto es muy específico, o sea, no le noto el gran problema poder entender lo que este verso dice. Ahí vamos a ver solamente una cosa básica del texto, donde nos ubica. Primero vamos a decir en qué consiste la doctrina dispensacionalista, en la interpretación que le da la doctrina dispensacionalista que yo enseñé. Debo admitir que yo enseñé la postura dispensacionalista por muchos años. Hablamos de este tema de las 70 semanas, pero estábamos muy equivocados a la hora de plantear esta teoría dispensacionalista, vamos a llamarle así, teoría, porque ni siquiera una doctrina, no tiene ningún asidero bíblico, sino es un número de cuentos que a uno le enseñan en las iglesias y uno repite más adelante. Pues yo repetí mucho esas interpretaciones de la doctrina dispensacionalista. Aunque debo admitir que realmente estaba totalmente fuera del contexto bíblico. Saludos a todos los que se están conectando. Vamos a comenzar inmediatamente. Shalom Ángel 3210. Bueno, la doctrina sensacionalista tiene un error grave y es que establece en la profecía de las 70 semanas de que hay un lapsus, hay un intervalo, hay una pausa entre la semana 69 y la semana 70. Pero esa pausa que enseña la doctrina dispensacionalista no está en el texto, no está en ninguna parte. Es una revelación tal vez que vino de quién sabe dónde. O sea, en ninguna parte el texto dice que entre la semana 69 y la semana 70 va a haber un periodo de tiempo, ¿verdad? Va a haber un lapso, va a haber un gran un tiempo de 2000 años prácticamente entre la semana 69 y la semana 70. Vamos a Daniel capítulo 9. No, yo estoy. Perdona. Yo estoy en hebreo. Vamos al libro de Daniel. Perdón. Después vamos al libro de hebreo, que tengo una cita por ahí. Verso 20 comienza esta parte de las 70 semanas. Dice, pero vamos a leer sobre el verso 24 específicamente, y dice de la siguiente manera. El ángel que está hablando, el personaje que está hablando con Daniel, le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿qué ese periodo de 70 semanas, qué incluye? O sea, ¿para qué está determinada las 70 semanas? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Interesante. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mucha gente ahí dicen, lo que pasa es que el pecado todavía sigue reinando, todavía la gente sigue pecando, o sea que esa palabra no se ha cumplido. Y no
ahí donde está el primer grave error de la dispensacionalista. Dice que para la expiación por los pecados. O sea, en 70 semanas, en esas 70 semanas se va a cumplir la expiación por los pecados. Ahí en ese mismo verso nos sitúa que el sacrificio de Cristo estuvo en la semana 70. O sea, Cristo fue quien expió los pecados. O sea, la semana 70 no está pendiente por cumplir, ya se cumplió. ¿Se cumplió cuándo? Cuando se expiaron los pecados. O se puso fin a la predicación, se puso fin al pecado. ¿Cuándo? Cuando Cristo va al monte de la Carabela y muere, ahí puso fin al pecado. Eso quiere decir que la gente no. Cristo llevó en su cuerpo, llevó las enfermedades y el pecado. No quiere decir ahora que la gente no peque. Sí, la gente sigue pecando. La gente no se enferma. Sí, la gente se sigue enfermando. Pero ¿de qué manera? Porque ya el pecado no tiene consecuencia de condenación. Y eso es un punto que trataremos más adelante. O sea, Cristo le puso fin a la consecuencia del pecado. Con su sacrificio, dice en el libro de Hebreos, que con un solo sacrificio nos hizo perfectos delante de Dios. Después hablaremos, si tenemos tiempo, sobre esa parte. No sé si saludo a todos los que se están conectando. Esto se me movió. Ok. Germán Castillo. Ya Ángel, te saludé. Antonio Díaz, mi hermano, bienvenido. Shalom, shalom. Eduardo Rivera. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, 70 semanas están determinadas para poner fin al pecado, para la expiación por el pecado. La expiación por el pecado no va a ser cuando Cristo venga. La expiación con el pecado ya pasó en el monte de la Carabela, que ustedes llaman Calvario. En el poste donde Cristo fue crucificado o fue colgado en el madero que ustedes llaman cruz. Ahí fue que se le puso fin al pecado. Ahí fue donde se expió la maldad. El sacrificio de expiación se le llama el sacrificio del Mesías hace ya 2000 años. O sea que en las 70 semanas están determinadas para la expiación por el pecado. Ya eso pasó. O sea, ya en ese verso no hay que dar ninguna explicación. Yo no voy a dar muchos detalles de cada verso. Hay cosas que no las entiendo, las podemos sobreentender, pero aquí no estamos para sobreentender. Vamos a hablar de las cosas que son específicas. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Está hablando de 69 semanas. O sea, hasta que llegara el Mesías, hay una semana 69. Entonces ya la gente dice, bueno, llegó. Los dispensacionalistas dicen, llegó, entonces hay un lapso, hay un tiempo que no se le reveló a Daniel, que el ángel no se lo reveló, que entre las semanas 69 y 70, eso no está, eso no hay ningún lapsus, no hay ningún tiempo, no hay ningún espacio entre las semanas 69 y 70. ¿Por qué? ¿Por qué? El verso 27 dice así, porque sitúa que la muerte del Mesías es después de la semana 69 o 62. Pues ya hay 7 y 62 son 69. Bienvenido, Francisco John. Entonces dice que la muerte del Mesías ocurrirá en la semana 70. Dice, después de la semana 62, las 7 más 62 son 69. O sea, es decir, después de la semana 69 es que el Mesías va a morir después. No en la semana 69. Sino después de la semana 69. Yo estoy hablando, no estoy dando detalles porque entiendo que ustedes conocen el tema. Los que no, entonces investiguen. Sabemos que una semana profética de 7 días equivalen a 7 años. Cuando tú calculas 7 por 70, te da 400 no sé cuánto. Y de la orden de salir a restaurar la ciudad hasta que la muerte de Cristo, ahí se cumplieron las 69 semanas. Muchos estudiosos, aunque cuando se calcula con el calendario actual no da la fecha, porque Cristo no nació en el año 0 o el año 1. Cristo nació antes de Cristo. No es complejo esto entenderlo. O no complejo, sino suena raro. Cristo nació 3 años
antes de Cristo. De 3 a 5 años, 7 años, dicen otros autores. Pero Cristo nació antes de Cristo y por eso a alguna gente no le da el cálculo bien de las 70 semanas. 490 años, gracias al maestro Polanco. Entonces, el verso dice claramente que el Mesías va a morir después de la semana 69. O sea, está ubicando la muerte del Mesías en la semana 70. Dice aquí, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Dice que después de la semana 69 que se le va a quitar la muerte al Mesías, o sea, en la semana 70. Entonces aquí está la parte grave, el verso 27, que algo que la Biblia le atribuye al Mesías, esto déjame buscar una palabra, no se oiga fea. Estos cuentistas dispensacionalistas sitúan que eso que está hablando el verso 27 está hablando del anticristo. Eso es grave. O sea, algo que se refiere a Cristo, esta gente, estos dementes, están diciendo que este verso está hablando del anticristo, cuando está hablando del Mesías, no del antimesías. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, no me preguntes, ¿quién es el desolador? Podemos entrar en muchas especulaciones, que el Imperio Romano, que por acá. Ese no es el punto. El punto que quiero establecer son las fechas. Es que quien puso fin al sacrificio y la ofrenda es el Mesías. Y eso lo confirma la Biblia. Vamos al libro de Hebreos, donde el escritor de Hebreos nos dice que con un solo sacrificio Cristo nos hizo perfecto y quitó el sacrificio. Estamos en el libro de Hebreos capítulo 10. Vamos a leer. Vamos a leer el verso 11 para ver lo que pasaba antes del sacrificio de Cristo. Había un continuo sacrificio. Después del sacrificio de Cristo ya nos hizo perfectos y no es necesario ese sacrificio por el pecado. Quien puso fin al sacrificio por el pecado no es el anticristo. Fue Cristo con su sacrificio. Ya nos hizo perfectos una vez y para siempre. Dice el verso 11 dice, y del capítulo 10 de Hebreo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 70 semanas están determinadas para quitar del pecado. Entonces los sacrificios que hacían antes no podían quitar los pecados. Ahora dice que después de la semana 70 o en la semana 70 ya ahí iba a haber algo que iba a quitar el pecado. Y si no hay pecado, ya no hay más sacrificio por los pecados. Dice así, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a leer ahora el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto una vez y para siempre a los santificados. Vamos a leer entonces el nuevo pacto. Verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Quien puso fin al sacrificio de la ofrenda no será el anticristo, fue Cristo. Quien puso fin al pecado fue Jesucristo. 70 semanas están determinadas para la redención, para redimir a tu pueblo del pecado. Entonces, quien nos redimió fue Jesucristo, no el anticristo. Entonces, esto es cosa básica de lectura comprensiva elemental.
O sea, 70 semanas están determinadas para poner fin al pecado, acabar la prevaricación, para la redención o la remisión de pecado. Entonces, ¿quién nos hizo perfecto una vez y para siempre? Fue Jesucristo. O sea, el sacrificio del Mesías fue uno y nos hizo perfecto, y ya no hay más transgresión por el pecado, porque donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, quien puso fin al sacrificio de la ofrenda por el pecado no es el anticristo, como dicen los dispensacionalistas. Están locos. Algo que la Biblia, una profecía que es para el Mesías, ellos dicen que eso será el anticristo. Esto está de loco. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre a la mitad de la semana, que 70. Pero en una semana que está por cumplir, no, porque después de la semana 69 es que se le quitará la vida al Mesías. O sea, en la semana 70 es que se le quita la vida al Mesías. Y en la semana 70 es que se le pone fin al pecado. Y después de la semana 70 viene entonces la destrucción, que está todo profetizado, que iba a pasar, y ya todo eso pasó. La semana 70 no es una profecía que está pendiente de cumplimiento, eso pasó. Pero esta gente quiere meter los 7 años de ir para el cielo en la semana 70. Y eso no está en la Biblia. Llevamos muchos años pidiendo un verso que diga que vamos para el cielo. Y hasta esta hora, ningún teólogo, pastor, maestro, nadie ha podido enseñar un solo verso que diga que vamos para el cielo. Por 7 años, por 1.000.000 de años, por 1.000 años, por 1 milisegundo. No, pero no podemos ir al cielo. La Biblia no lo dice. No podemos decir cosas que la Biblia no dice. La Biblia no dice que hay un espacio entre la semana 69 y la semana 70. La Biblia lo que dice es que son 70 semanas para poner fin al pecado. Y quien puso fin al pecado, clavando el acta de los decretos que nos era contraria, fue el Mesías. Y ya no hay más ofrenda por el pecado, porque donde hay perdón o remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda por los pecados. O sea, quien puso fin al sacrificio, a la ofrenda por el pecado, fue el Mesías, con su sacrificio en la cruz. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos delante de Dios. Entonces, ya se le puso fin al pecado. Ya el Mesías hizo su sacrificio. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el verso 27 dice que confirmará el pacto con muchos. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto que habla el hebreo. Y este es el pacto que haré. Lo acabamos de leer ahora mismo. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en su mente las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya ahí se le puso fin al pecado. Entonces en la semana 70 se le puso fin al pecado y Dios hace un nuevo pacto. ¿Y cuál es el pacto? Que va a poner la Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. Simple y llanamente. Así que podemos entrar con libertad, confiadamente, al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de sus carnes. A través del velo, esto es su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándolos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ahí puede esto habla de los que pecan deliberadamente. Y ahí hay una parte importante
pero no la encuentro, donde habla de los que pecan deliberadamente, que también habla de esto, que el sacrificio de Cristo no hizo perfecto, que ya no hay más ofrenda por el pecado. El verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, el sacrificio fue uno solo, así que ten cuidado de no pecar deliberadamente. Porque el pecado no existe para los que vivimos en la gracia. Y eso tenemos que, un día de esto vamos a hablar más profundamente sobre este tema de la gracia, del pecado. Hay muchas cosas que aprender y muchas cosas que tenemos que sacar la mente de las tinieblas que la religión nos mete. En la religión, en vez de darnos luz, nos enreda en muchísimas cosas, porque la religión trata de salvar al hombre, cuando el hombre no se puede salvar. Tú no te puedes salvar, nadie se puede salvar. Si tú te pudieras salvar, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué el Mesías murió si tú te puedes salvar? Entonces nadie se puede salvar. Dios les bendiga. Esto está muy claro, que después de la semana 69 es que se le quitará la vida al Mesías, o sea, en la semana 70. Y que son 70 semanas para poner fin al pecado, para vamos a leerlo nuevamente, el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Y quién fue que expió la iniquidad? ¿Quién fue que expió? Jesucristo. Entonces, 70 semanas, ya Cristo en la semana 70 expió, ¿verdad? La iniquidad. Expió el pecado, ya murió una sola vez y para siempre. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el verso 27 nos habla que confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El pacto en su sangre. El nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré, que voy a poner la Torah, mi Torah, en la mente y la escribiré en el corazón de ellos. Ese es el nuevo pacto. Y dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda después de ese nuevo pacto en la sangre del Mesías. ¿Por qué ya? Porque ya donde hay perdón de los pecados, remisión, ya no hay más ofrenda. No hay que ofrecer más ofrenda por los pecados, porque ya hubo una remisión por los pecados. Un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. ¿Y eso pasó dónde? Dice ahí, en la semana 70. Dios les bendiga. La doctrina dispensacionalista es una doctrina satánica, diabólica, que tiene a mucha gente perdido intentando salvarse. Y nadie se salva. Fuimos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.